Amigos, bienvenidos a nuestro programa. Leer es un placer, es una frase, es un título, pero es algo más. Si ustedes se lo toman en serio, favorecerán a alguien a quien le animen a aficionarse a este deleite. Es un programa que prepara Telemiño, que lo produce Telemiño y que grabamos aquí en la biblioteca NOS, la biblioteca más moderna yo creo que de Galicia, seguro que de Orense. Nos pueden ver a través de la señal de Telemiño y también si se van de viaje pueden ustedes poner en el televisor aquello de telemino.com y ahí estaremos. Y no olvidemos el canal 133 de R Televisión. Dicho esto, con su permiso, les invito a que vean nuestro programa. Y vamos a empezar, ¿cómo? Pues conociendo cuáles son las novedades del último periodo de tiempo. Adelante. Bueno, las novedades de esta semana son, en primer lugar, de María Oruña, Lo que la marea esconde. El cine más ambicioso de María Oruña. La presidenta del Real Club de Tenis de Santander, una de las mujeres más poderosas de la ciudad, ha aparecido muerta en el camarote con una preciosa goleta con unos pocos selectos invitados, surcando el agua de la bahía. En segundo lugar, en Editorial Espasa, Una vida por descubrir, una historia basada en hechos reales. Kendra está escribiendo su tesis sobre la Segunda Guerra Mundial y conoce a Isabel, una pintora que sobrevivió a los terribles bombardeos de Londres. Una simple entrevista se convertirá en una historia repleta de sorpresas. Y por último, en Editorial Destino, de Lorenzo Silva, Castellano. Castellano es un viaje a aquel fracaso, nacido de un sueño de orgullo y libertad frente a la ambición y a la codicia de los gobernantes intrusos, y en paralelo del descubrimiento tardío del autor a raíz del extrañamiento y el rechazo ajeno. Y estas son las novedades de esta semana. Hace muchas semanas que no lo tenemos en el programa y hoy tengo la suerte de poderle saludar personalmente. Está ya así revacunado como yo, es un amigo del alma y se llama Antonio del Hombre. Hace pocos días ha celebrado su santo y tiene un apellido ilustre, de Mendoza, don Antonio de Mendoza. Bienvenido al programa. Ay, muchas gracias, bien hallado. Luce usted bien, ¿qué tal? Sobre todo en tu compañía. ¿Qué tal la salud? ¿Todo perfecto? Perfecto, sí, como si no hubiese coronavirus. Claro. Ya le he pasado, entonces ya estás como más si delicado no y estás como más galán. Bueno, ¿Cómo se nota que tienes un alma que te cuida? Sí, es verdad. Y si no te cuida, vamos, claro que te cuida siempre. Sí. ¿Qué me va usted a contar hoy? Porque yo le he invitado para que me diga usted cosas. No, por lo de leer es un placer, es en lo que me he quedado anclado. Bueno, pues no sé si es el mismo programa. Sí, pero que de leer un placer, tendrá usted que decirme algo de lo que sea el placer. Sí, pues... El libro es el placer. Mira, es un libro que se titula muy modestamente Apuntes de Historia Económica de Española y Perspectivas. Digo modestamente porque más que apuntes es como una pequeña guía enciclopédica sobre el transcurso de la historia económica de España en el último siglo y medio, pero conducido a través de la historia económica que, bueno, es una faceta que se ha estudiado relativamente poco. Y lo cierto es que no solo desde el punto de vista marxista, sino en la realidad, desde cualquier punto de vista, pues la historia económica o el transcurso de los hechos económicos, pues a veces o frecuentemente condicionan la historia política y social. O al menos están relacionadas, o sea, porque son interdependientes. Y entonces me parece una obra interesantísima, hasta el punto que yo creo que
será imprescindible para cualquiera que estudie la historia del último siglo y medio, no solo la económica, sino la social y política. Y entonces, pues, aparte de estar repleta de datos, que como decía un banquero español, dice, lo que no son cuentas son cuentos. Y tenía razón, que es lo que predomina y lo fácil de hacer, o sea, liar con una verborrea interminable para evitar decir algo realmente concreto. Y entonces esto está plagado de datos y de datos comparados a lo largo de todo este siglo y medio de la evolución económica de España, pero salpicado de anécdotas, de citas de personajes políticos y, en fin, yo ahora estaba releyendo un párrafo que me hacía gracia y que no me resisto a repetir. Dice sobre la economía en la época, en el 2008, en la época en que estábamos en una situación, pues, o comenzaba una situación casi angustiosa de crisis económica. Entonces, recuerda a Solchaga cuando decía que España es uno de los países en que es más fácil hacerse rico rápidamente, cosa que efectivamente era cierto en su época y él contribuyó a que fuera así, a costa, pues entre otras cosas, de desmantelar pues grupos industriales como el grupo de la corporación Banesto o la propia Rumasa o, en fin, el INI. Y entonces, claro, o sea, grupos industriales que eran pues muy sólidos y de una implantación muy fuerte, pues se malvendieron rápidamente. Lógicamente, siendo un poco mal pensado, la diferencia entre el precio real y el precio a que se vendiera, pues a algún sitio ha ido a parar. Entonces decía en este momento José Luis Rodríguez Zapatero, dice, otro optimista profesional, José Luis Rodríguez Zapatero, dice el 27/9 del 2008, en la Asamblea de la ONU, que quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y supervisión internacionalmente reconocido por su rigor y por su calidad. No se trata de presumir, sino de decir lo que tenemos. Y desde su altura institucional les exhorta a construir un nuevo orden financiero mundial que prevenga situaciones como la actual y evite desajustes de mercados mediante transparencia, supervisión y alerta temprana. Entonces, claro, leído ahora resulta cómico, pero eso, pues atreva a decirlo en un foro internacional como las Naciones Unidas. Sigue, ya digo, la trayectoria de ese siglo y medio en el que se llega a finales de la República, en el año 36, a que España está en una situación que se refleja, uno de los factores que refleja muy claramente la situación en que se encuentra un país desde el punto de vista social, en que la esperanza de vida era 49 años, que era la peor de Europa. Pero claro, era una época en la que también se presumía de lo bien que se llevaban las cosas y lo estupendamente que estábamos. Eso da un vuelco en los 40 años siguientes y se convierte,
a través de la esperanza de vida, en que se convierte en la esperanza de vida más alta del mundo, muy igualada con la de Japón, pero ligerísimamente por encima incluso de la de Japón. Eso no es simplemente una cuestión de tipo sanitario. Para llegar a una situación así, que queda reflejado en la esperanza de vida de una forma, pues, en fin, muy sintética, pues se precisa haber seguido un proceso, sobre todo de higiene pública y de sanidad pública. O sea, sin un acceso a la higiene, pues es imposible tener una salud pública decente. Si eso se complementa con un esfuerzo sanitario importante, pues los resultados son asombrosos. Porque la esperanza de vida, aunque, en fin, muchos de los oyentes conocen cómo está elaborada, pero realmente influye mucho en la esperanza de vida y da lugar a valoraciones engañosas, pues lo que influye fundamentalmente sobre todo cuando es negativa, en la esperanza de vida, es una mortalidad infantil muy alta. Porque, claro, a los 0 años fallecen o al año. O sea, antes se suele, estadísticamente, lo normal es que se establezca la mortalidad antes de un año. Y bueno, pues quisiera recomendar esta obra, sobre todo a los que estén interesados en la historia. Y me permito, el autor es José Antonio Santos, que es licenciado en ICADE, que fueron la primera institución que hizo la doble licenciatura de Derecho y Económicas. Y no solo ha participado en varios foros internacionales, sino que ha estado trabajando pues durante años en la banca y entonces conoce muy bien el sistema financiero. Entonces, dentro de esta historia económica, pues hay cierto acento en el sistema financiero y en el proceso que ha seguido respecto a la influencia en la banca y sobre la banca, porque a veces con una especie de alianza, o sin una especie, una alianza real, únicamente soterrada un poco, pues la banca ha actuado en colaboración con los gobiernos y se han influido mutuamente. Entonces, por eso, a través de esta historia económica, aparte de la historia económica y la historia social, porque van en paralelo, pues ya digo, está muy relacionada con la política y surgen cosas que resultan incluso, que a mí me han resultado chocantes. O sea, por ejemplo, hubo un momento en el que se dio un vuelco en los años 80 al sistema financiero, tratando de controlarlo desde el poder de una forma muy fuerte y enriqueciendo a determinados sectores. Entonces me resultó muy curioso que en el año 1985 se produce el accidente de aviación del avión de Bilbao, y en el que viajaban Gregorio López Bravo. Gregorio López Bravo, me parece Sí, que era. Que aparte de su posición desde el punto de vista político,
ocupaba un puesto clave en Banesto. Y ese mismo día y casi a la misma hora es asesinado en Madrid el segundo, que no recuerdo ahora el nombre, del grupo del Banco Central Hispano. Es como si es asesinado por ETA, ETA lo, afirma efectivamente que han sido ellos, pero es como si quisiera, porque es casi a la misma hora, el mismo día de 1985, y es como si quisiera afirmar ETA, nosotros podemos llegar a cualquier sitio, de cualquier forma, y no tenemos ninguna limitación. Es una especie de declaración soterrada de que el avión de Bilbao no se cayó, claro, sino que lo cayeron. Cosa que nunca quiso ser reconocida, al menos desde los organismos oficiales. Bueno, pues volviendo al autor, como no es demasiado fácil de encontrar en librerías, pues voy a decir dónde está publicado. Para realizar los pedidos se hace pues a través de internet, que es lo que se titula pedidos@ocihispano.es. El precio son, me parece que 18 euros más 2 euros de gastos de envío. Entonces, todo aquel que esté interesado por la historia, con mayúsculas, y sea capaz de escarbar un poco en la historia soterrada, pues le interesará este libro y hará el esfuerzo, creo yo, de acudir a internet para hacer la petición, que se lo llevan a casa. Pues muy bien, señor. Hemos tenido un rato muy grato escuchándole su disertación sobre ese momento económico, histórico y político. Y está usted enorme. Vamos, le veo a usted muy bien, muy recuperado. Eso ya no sé si es un elogio. Esté enorme. Eso es una constatación. Prefería estar menos enorme. Constatación de la realidad. Gracias por haber venido al programa una vez más. Gracias a vosotros por dejarme explayar un poco. Y en fin, y por poder que, si alguien efectivamente está interesado en estos temas, pues claro, hay que coger el interés, o sea, hay intereses variados. Pues le diríamos en una sola palabra, le defino todo, amén. Amén. Así sea. Gracias por haber estado en el programa y continuamos con otras cosas. Adelante. Bueno, pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, El Club del Crimen de los Jueves. En segundo lugar, en editorial Sinuela, El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. Y por último, en Destino, el Premio Nadal, El lunes nos querrán. Título original, Columbo. La duración es de 50 minutos para cada episodio. Se estrenó en los Estados Unidos de América en la emisora NBC, National Broadcasting Corporation, en 1971.
Sí, me acaba de llamar. El señor Jones hace rato que espera. Ojalá no le hagamos perder el tiempo. Sentiría que usted creyera que estamos perdiendo el tiempo. Como le dije a su sargento por teléfono, sé que no debería entrometerme de este modo, pero... Tonterías, usted es nuestro huésped. Yo mismo le invité a participar en el caso. Es una suerte que contemos con su ayuda. Menos mal, porque estaba preocupado. Verá, le explicaré mi... En España se estrenó por Televisión Española en 1973. El reparto principal es Peter Falk, el teniente Colombo. Al principio de cada episodio de Colombo, el espectador veía cómo se cometía un delito, casi siempre un asesinato, y las ingeniosas medidas que tomaba el criminal para evitar su detención. Luego entraba en el caso el teniente Colombo. Nunca llegó a saberse su nombre de pila. A bordo de un baqueteado automóvil, un Peugeot, para ser más exacto, luciendo una gabardina con aspecto de haber sido parte de la herencia del abuelo y actuando de modo despistado y casi incompetente, actuaba Colombo. Vean ustedes unos fragmentos de la actuación del célebre Colombo. El gabán era muy personal, su prenda favorita. Miren, miren. Es él. No le falta más que hablar. Sí, es la copia de un busto hecho el año pasado. No salió mal, ¿no? Bien, señores. ¿Qué es lo que quieren ver exactamente? Díganme. El paraguas. Verá, yo mantengo la teoría de que no es el de Sir Roger. Bueno, pues esta semana recomendamos como libro juvenil de Jerónimo Stilton, de personaje tan conocido, El reino de la fantasía, el primer viaje. Incluye una historia extra del reino de la fantasía. ¿Habéis soñado alguna vez con viajar al reino de la fantasía? ¿Queréis conectar con hombres lobos, sirenas, dragones, duendes o gnomos? Encontraréis unicornios y brujas. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Gracias por la atención que nos prestan. Que tengan ustedes unos felices días en estos tiempos ya que espero que sean estables en la temperatura y en la climatología. Y no olviden que leer es un placer. Díganselo a sus amigos, a sus parientes y pregónenlo, porque realmente harán ustedes un favor. ¿A quién? Pues a los habitantes de nuestro país, de España, y concretamente, en este caso, más cercanos a nuestro corazón y a nuestro pensar, a los gallegos. Gracias por la atención que nos prestan y nos vemos en otro momento. Recuerden, leer es un placer, un programa de Telemiño emitido desde la Biblioteca NOS y que ustedes pueden ver también en el canal 133 de R Televisión y, como no, también en internet poniendo aquello de telemiño.com. Gracias por la atención que nos prestan. Disfruten ustedes y hasta siempre.